Hola, buenas chiquillos, soy el ayudante de electricidad y magnetismo de parte de la UNIEC y este es nuestro primer módulo, nuestro primer video de ayudantía del módulo de fuerza eléctrica. Partiré explicando unos conceptos básicos que se dan dos para el primer módulo, que es la fuerza de Coulomb y luego el concepto de densidad de carga. Primero, entender lo que es una partícula. O sea, estamos tomando nuevamente el concepto de una partícula que vieron en Física 1. En ese caso estudiaron lo que es la propiedad de la masa. Piensen como que cada partícula tiene un carnet de identidad y tiene muchas propiedades, tiene muchos, como sus nombres, sus roots, sus datos, son muchas propiedades que tiene esta partícula. En Física 1 tomamos solamente una propiedad que fue la masa, estudiaron cómo interactúan partículas según su masa, está la fuerza de gravitación universal, tiene energía. Hay otras propiedades de esta partícula o otro concepto en su credencial, que sería el spin, por ejemplo. Hay otras partículas como más elaboradas, este zoológico, que tienen campos, por nombres que le ponen son por los números. La que a nosotros nos interesa en el electromagnetismo, la única propiedad que vamos a estudiar es la carga. La carga eléctrica. Entonces, esta es una de las propiedades que está en esta credencial, que posee esta partícula y la carga eléctrica. Ya, lo primero que vamos a analizar es de que si tengo esta carga, esta partícula, ya no llamamos partícula, la voy a llamar carga, y coloco otra carga en un espacio universo, uno y 2. De este universo, lo único que existe son estas dos cargas, va a haber una interacción entre ellas. Cuando hablamos de interacción es porque hay una fuerza. Y el primer concepto que ven en la asignatura del electromagnetismo es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb que me establece la interacción entre dos cargas eléctricas, ¿ya? O cómo es la fuerza que interactúa entre estas dos cargas eléctricas. Bueno, siempre en el universo lo único que existe son estas dos cargas puntuales, ¿ya? Son dos puntos, partículas con masa y no tienen como una dimensión. Siempre tengo que hacer como imaginariamente la línea que une estas dos cargas, ¿ya? La recta que une las dos cargas, y yo sé que si por ejemplo esta carga va a ser positiva y esta es negativa, ¿okay? La carga va a tomar dos estados, positivo y negativo, son las únicas estados que se suman en neutro. Si tengo este caso, va a tener un vector, va a haber una fuerza aplicada sobre esta carga, ¿cierto? La carga Q2 va a tener una fuerza sobre la carga Q1, ¿ya? Va a llamar, en mi notación, bueno, pueden tomar lo que ustedes deseen, pero siempre me gusta anotar en los subíndices la fuerza sobre 1 debido a la carga 2. Ya está la fuerza que siente 1, ¿ya? Debido a la causa que es la carga 2. ¿Y cómo es esta fuerza? Bueno, hay una constante de proporcionalidad, la constante de Coulomb, pero lo más importante es que es directamente proporcional al producto de las cargas. ¿Ya? Puedo tener mucha carga, un número alto de carga, y eso va a hacer que aumente la fuerza, ¿ya? Y la otra propiedad interesante es de que la distancia que separa estas dos cargas, la voy a llamar R1, 2, ya es una distancia, la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las dos cargas, y es un R sub 1, 2 al cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿qué información nos falta en este caso? Que la fuerza es un vector, ya sabemos de física 1 que la fuerza es un vector, y aquí solamente tenemos un módulo, hay una constante de proporcionalidad, ¿ya? Bueno, no recuerdo muy bien su valor porque siempre la he montado, pero también se puede escribir como 1 sobre 4 pi epsilon 0, donde aparece esta otra constante que se llama permitividad del vacío. Bueno, esa es otra constante famosa que aparece desde el inicio del tiempo ahí molestando, ¿cierto? ¿Qué falta acá? Porque esto es un vector, bueno, hay una dirección, porque esto es una dirección, ¿cierto? Le voy a llamar por el momento a R1 sub 2, R1 sub 2. Esto es un vector unitario, solamente la dirección, ¿ya? Entonces lo puedo anotar acá, que me da la dirección del vector de fuerza eléctrica. ¿Ok? Cargas de distintos signos se atraen, o sea, este también va a sentir una fuerza. De caso sería la fuerza que siente la carga 2 debido a 1, ¿ya? Son iguales, o sea, igual magnitud, de dirección opuesta, ¿ya? Lo importante acá, puede ser, el concepto más importante es de que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Ya esa es como la parte fenomenológica. Y eso se midió, se observó por Coulomb, ¿ya? Y la ley se sigue observando y se sigue viendo. Y tiene mucha semejanza con la ley de la gravitación universal. Otro caso es que si yo tengo cargas de igual signo, por ejemplo, ahora tengo más Q3
y más Q sub 4. Entonces la fuerza va a ser, van a ser opuestas, se van a querer alejar estas cargas. Las cargas positivas, o sea, las cargas de igual signo se tienden a alejar, quieren alejarse, y las cargas de diferentes signos se van a querer acercar. ¿Ya? En este caso, la primera unidad es electrostática, o sea, yo analizo la fuerza que sienten estas cargas, pero no las voy a empezar a mover. Yo tengo estas cargas clavadas a la pizarra, cargadas a la hoja en el papel. Yo tengo la explicación de la ley de Coulomb. Para nuestros casos, lo que vamos a aplicar es de que siempre vamos a estar trabajando con un sistema de referencia en general. ¿Ya? Por ejemplo, es el XYZ, un sistema tridimensional, es nuestro origen. Y cada vez que tuvimos un fenómeno eléctrico, cuando se encuentra en este caso para la fuerza de Coulomb, tengo una carga Q sub 1 y otra la carga Q sub 2. Entonces hemos dicho que existe una interacción entre ellas, la fuerza coulombiana, la fuerza eléctrica. ¿Cómo yo puedo expresar esta fuerza eléctrica en función de un sistema de referencia? Bueno, necesito las posiciones de cada carga. Tengo la posición R1, tengo la posición R2, ya la posición de cada carga. De aquí yo puedo obtener la diferencia entre estos dos, ¿no es cierto? Claro, este sería el vector R2 menos R1. Entonces, la fuerza que siente, por ejemplo, la carga 2 dividido a 1 se escribe como la constante, ¿no es cierto?, el producto de las cargas, el producto de las cargas, y la distancia entre esas dos, ¿cierto?, que sería el módulo del vector R2 menos R1, y esto al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque aquí va a tener nuevamente el módulo que sería final la dirección del R2 menos R1. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo a qué hora lo esté viendo. Soy María Costa, el ayudante el encargado del ramo de electricidad y magnetismo por parte del departamento de física, y ahora voy a hacer un ejercicio de cargas discretas sobre la ley de Coulomb. ¿Ya? Entonces, el problema con la figura que se ve en la pizarra dice, bueno, igual va a estar la imagen ahí presente, pues va a estar el documento presente para todos ustedes. En un medio isotrópico se ubica una distribución discreta de tres cargas según la figura. ¿Ya? Q1 de magnitud menos Q, Q2 de magnitud 2Q y 3Q de carga Q sub 0, que es desconocida. ¿Ya? Cada una de estas cargas se encuentra ubicada a una distancia L del origen. ¿Ok? Este es el origen. Estamos en el plano XZ. Muy importante también fijarse en el plano en el que están trabajando. ¿Ya? Además, se sabe, un dato importante, que la fuerza sobre Q1 solo posee componentes en el eje Z, o sea, tiene una fuerza hacia arriba o hacia abajo. La fuerza que tiene horizontalmente, o sea, en el eje X, no se anula. ¿Ya? Es un dato importante. Y con esta información calcular la magnitud de la carga Q sub 0 y la fuerza resultante sobre Q3. ¿Ya? Entonces, como primer paso, nos vamos a centrar en encontrar la carga de la magnitud Q sub 0. ¿Ya? Y para eso nos vamos a valer precisamente del dato que nos están dando. ¿Ya? Que sobre la carga Q sub 1, la fuerza en la componente horizontal, la componente X, es nula. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcular la carga que ejerce Q2 sobre Q1 y después la carga que ejerce Q3 sobre Q1, y después nos vamos a preocupar de las componentes horizontales de ambos y lo vamos a poner a 0 y vamos a despejar Q sub 0. ¿Ya? Entonces, paso número 1, calcular la carga, la fuerza que ejerce Q2 sobre Q1. ¿Ya? Entonces, primero, escribimos la fórmula, la fuerza que siente 1, la carga 1, debido a 2, es igual a la constante por la magnitud de la carga 1 por la magnitud de la carga 2 partido por la misma resta de vectores que teníamos antes, que era R1 menos R2 partido por el módulo de ambos. Esa misma resta de vectores. ¿Ya? Entonces, ¿por qué escribo la fórmula primero? Para ordenarse. ¿Ya? Para ver las incógnitas que me están faltando, lo que tengo que ir ubicando. ¿Ya? Si lo dibujamos dentro del esquema, R2, este vector de acá, ¿correcto? Y R1, esta distancia de aquí. ¿Ya? Bueno, a simple vista se puede ver, o se puede apreciar,
Ya que las dos cargas están, por así decirlo, sobre el eje, se sabe al tiro, o por lo menos se puede denotar la dirección de la fuerza, ¿correcto? ¿Ya? Y como desconocemos el valor de la carga por sub 0, aún no sabemos la dirección final. Eso para el otro caso. ¿Ya? Pero en este caso, como son dos cargas de signo contrario, ¿hacia dónde debería apuntar? En esta dirección. ¿Ya? Hacia acá va a estar apuntando la fuerza. Pero eso después del mismo desarrollo te da el sentido. ¿Ok? Fuerza ejercicio 1, fuerza ejercicio 1 dividido a 2. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es lógicamente ir despejando la incógnita. ¿Ya? La primera, Q1, ya lo sabemos, es la magnitud menos Q. ¿Ya? Q2 es la magnitud 2Q que está definida ahí. Aquí es donde viene lo... no tenemos que preocuparnos más. La distancia de R1, se dice distancia, es la coordenada, ¿vale? Para que se confundan un poco menos, la coordenada donde está ubicada la carga número 1. ¿Ya? ¿Cuál es? Según ustedes. Es L,0,0. O dicho de otra forma, L en mi tondo. ¿Ya? Y el radio 2 es menos L,0,0. O dicho de otra forma, L en menos y tondo. Por tema de orden, se tiende mucho para ordenarse un poquito, para que quede más fácil de entender, a meter los signos negativos dentro del vector unitario. ¿Ya? Así separo lo que es, por así decirlo, módulo, magnitud de lo que es dirección. ¿Ya? Entonces, ahora que procedo a hacer la resta. Y eso quedaría, que lo dimos en ángulo. Y eso que quedaría L en y tondo menos L en menos y tondo. Y eso es 2L en dirección y tondo. ¿Ya? Y el módulo de esto, como tiene solamente una componente, simplemente va a quedar 2L. Ahora bien, fíjense, la dirección, que se supone que la dirección de los vectores que me va a dar el sentido de la fuerza, me dio con un nodo positivo. Pero nosotros ya sabemos, por el tema de la interacción de las cargas, que la fuerza nos va a dar para el otro lado. ¿Cierto? O sea, nos va a dar el sentido negativo. Ahí es donde entra el tema de los signos de las cargas. Por eso les dije que, aunque ustedes ya sepan el signo, si hacen el desarrollo, el mismo le va a dar la razón en cuanto a los sentidos, sobre todo por las cargas. Entonces, primero, vamos calculando y simplemente vamos despejando los valores. Y el sentido final del cálculo te lo va a entregar. ¿Ya? Ahora, lo bueno es saber que el tema de la interacción es que si les da hacia el otro lado, es que ya saben que algo hicieron mal. Ya es como un comodín. ¿Ok? Entonces, tenemos todos los datos y los despejamos la fórmula. ¿Ya? La fuerza que siente 1 debido a 2 es la misma constante, K. La magnitud de Q1 que es menos Q. La magnitud de Q2 que es 2Q. La diferencia del vector que me va a dar 2L en y tondo, partido por el módulo al cubo. 2L al cubo. ¿Ya? Reordenamos un poco, y aquí es donde es lo que yo les decía. Este signo negativo, por comodidad, como le acabo de decir, páselo adentro del vector. ¿Ya? Para diferenciar lo que es módulo de lo que es sentido. ¿Ya? Y esto nos queda al final K 2K por Q cuadrado ni tongo, porque simplificamos este doble con uno doble de acá. ¿Ya? El menos y tongo partido por el 2L al cuadrado. ¿Ya? ¿Se entendió? Si seguimos simplificando un poco, nos va a quedar al final K por la carga cuadrada, el menos y tongo, partido por 2L al cuadrado, simplificando estos dos de acá con uno de estos. ¿Ya? Y nos queda eso. Y lo muy importante, porque tienden a descontar mucho por eso, es la unidad de medida, Newton. ¿Ya? Esa es la primera fuerza, el primer cálculo. ¿Alguna duda de ahí? ¿No? ¿Todo bien? Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora la fuerza que ejerce Q3 sobre Q1. ¿Ya? Entonces, al igual que antes, reescribimos la fórmula para ordenarla un poco. ¿Ya? Fuerza que ejerce
K por la carga 1 por la carga 3 partido por R1 menos R3 en el módulo y la misma diferencia vectorial también. ¿Ok? Ahora R1 no va a cambiar, es el mismo vector. El nuevo R3 es este vector que me da, que separa la diferencia entre el origen y la carga corriente. ¿Ya? Bueno, aquí no sabemos la carga de Q sub 0, así que vamos a asumir que es positiva para el tema del desarrollo. ¿Ya? Entonces, si la carga Q sub 0 es positiva, que está acá, y esta es negativa, ¿hacia dónde va a apuntar la fuerza? Que se ejerce sobre el 1 en esa dirección. ¿Ya? La fuerza que ejerce 1 debido a 3. ¿Entendido? Entonces, lo mismo que antes, tenemos que ir despejando la incógnita. ¿Ok? O sea, 1 es menos Q, eso no cambia, es la misma carga que trabajamos en el paso anterior, y Q3 es Q sub 0, que es la incógnita que estamos tratando de despejar. ¿Ya? Ahora, R1 no cambia, sigue siendo N en Itomo, ¿cierto? Y R3 ahora va a ser L, pero en K-tomo. Recuerda que estamos trabajando en el plan de XZ, ¿ya? La carga concreta ubicada a una distancia L en dirección K. ¿Ok? De nuevo, igual que antes, hacemos la recta y nos queda L en Itomo más L en menos K-tomo. ¿Ok? Y su módulo va a quedar el al cuadrado de raíz más la raíz de eso, o sea, al cuadrado. Y esto al final nos queda L por raíz de eso. ¿Ya? Al igual que antes ya tenemos todos los datos, entonces simplemente ahora nos toca despejar. ¿Ya? O sea, reemplazar la fórmula original. O sea, nos queda la fuerza que siente 1 debido a 3 va a ser igual a la constante K, la magnitud de la carga Q1, que es menos Q, la magnitud de la carga Q3, que es Q sub 0, los vectores, la diferencia que nos queda L en I más L en menos K, partido por el módulo, que es L raíz de 2 al cubo. ¿Ya? Al igual que antes, si se fijan, claro, nosotros sabemos que la fuerza va a ir en esa dirección, o sea, menos I y en más K. ¿Ya? La diferencia en los vectores no tiene sentido al revés. ¿Qué va a cambiar esta dirección en este sentido? De nuevo, la carga negativa. ¿Ya? Entonces, al igual que antes, ustedes sigan desarrollando asumiendo que está todo con los signos positivos. Después, cuando reemplazan los signos de la magnitud de las cargas, le da el sentido final y lo original. ¿Ya? Entonces, si reordenamos un poquito, tratando de que se vea más claro, entonces nos queda K por Q sub 0. Simplificamos este L de acá con los L de aquí del vector. O sea, en realidad nos va a quedar L en menos I partido por L al cubo por 2 elevado a los medios, la raíz por el elevado a los más el KQ por Q sub 0 por L en dirección K positiva partido por L al cubo del 2 elevado a 3 medios, todo en unidades de Newton. Bueno, si simplificamos como lo hicimos delante, este L con este de acá, al final nos queda fuerza de 1 debido a 3 es K por Q sub 0 en menos I partido L cuadrado por 2 elevado a 3 medios más K Q por Q sub 0 en K tanto positivo partido por L cuadrado por 2 elevado a 3 medios.
Y una unidad de medida ni muy importante, Newton. Entonces, ahí tenemos la otra fuerza calculada, la que ejerce 3 sobre 1, ¿ya? Y tenemos la fuerza que ya habíamos calculado antes, que era la que ejercía 2 sobre 1. ¿Qué pasa? El dato que nos dan dice que la fuerza resultante sobre Q1 solo posee componente en el eje Z. O sea, solamente esta es la componente que sobrevive, ¿ya? Nada más. O sea, ¿qué quiere decir? Que la suma de esta más esta nos debería dar 0, ¿ya? Entonces, gracias a esa igualdad, vamos a despejar Q sub 0, que es lo que nos están preguntando. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es igualar la fuerza que sube. Gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es igualar esta componente. O sea, estas dos componentes, sumarlas e igualarlas a 0, ya que esas dos componentes se supone que se anulan, ¿ya? Debido en base a lo que dice el enunciado. Entonces nos quedaría menos k por cuadrado en partido 2L cuadrado menos la componente horizontal de esa fuerza, Q por Q sub 0, partido L cuadrado por 2 elevado a 3 medios. Y eso es igual a 0. ¿Ya? Bueno, procedemos a simple geometría, simple matemática. ¿Ya? O sea, pasamos a menos k por q cuadrado partido 2L cuadrado. Eso es igual a k q por q sub 0 partido L cuadrado por 2 elevado a 3 medios. Y vamos simplificando, vamos eliminando términos. Eliminamos el q, eliminamos el k, eliminamos el L. Y nos queda al final que q sub 0 es 2 elevado a 3 medios por q partido 2. Lo que nos da al final un q sub 0 que es igual a, o sea, menos, me falta un menos raíz de 2 por q. Coulomb, que es la unidad de medida de la carga. ¿Ya? Y ahí está, se supone que resuelto el ejercicio. Ahora, la segunda parte del ejercicio nos preguntan simplemente la fuerza resultante sobre q sub 3. ¿Ya? Entonces, básicamente es aplicar la ley de Coulomb como lo acabamos de hacer. Ya, un poco menos de análisis, simplemente llegar y aplicar la fórmula. ¿Ya? Entonces, fórmula correctamente, claro. Pero nos vamos a valer un poco de la ventaja que obtuvimos en el ejercicio pasado. ¿Por qué? Vamos a calcular ahora la fuerza, con este dibujo, que ejerce Q2 y Q1 sobre Q3. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Nosotros ya conocemos la fuerza que ejerce Q3 sobre Q1. ¿Cierto? Entonces, en base a la teoría que acabamos de revisar, podemos conocer la fuerza que ejerce Q1 sobre Q3, ¿correcto? Que es esta misma magnitud, pero con signo contrario. ¿Ya? O sea, con los sentidos contrarios. Porque la fuerza que está ejerciendo Q3 sobre Q1 iba en esa dirección. La fuerza que sobre Q1 debido a 3. Entonces, la fuerza que ejerce 1 sobre 3, o sea, la fuerza que siente 3 debido a 1, va a ir en el sentido contrario. ¿Ya? Pero ojo, esto sí nos puede volver a cambiar. ¿Por qué lo digo? Porque ahora nosotros conocemos la magnitud de Q sub 0. Lo que sacamos del ejercicio anterior, que era menos Q por raíz de 2. Tenemos una carga negativa. Entonces, para hablar de su interacción es repulsiva. ¿Ya? Entonces, en realidad, cambiando sentido, en realidad f de 1 de 3, o sea, la fuerza que siente 1 debido a 3 va a ir en esa dirección, y la fuerza que ejerce 1 sobre 3 va a ir en esa dirección. Pero ¿qué tenemos que hacer acá? Que básicamente hacer los reemplazos. ¿Ya? Entonces, la fuerza que siente 3 debido a 1 va a ser igual a menos la fuerza que siente 1 debido a 3. O sea, nos va a quedar K por Q por la magnitud de Q sub 0 que no la hemos despejado, Q por raíz de 2, ¿ya? En
en sentido ditongo positivo por el debido al cambio de signo partido por 2L cuadrado por raíz de 2, ¿ya? Más KQ por Q sub 0, o sea, Q sub 0, que el módulo ya lo conocemos, disculpen, Q por raíz de 2 en sentido menos K. ¿No? Menos I, menos A. Sí, está bien. Por 2L cuadrado por raíz de 2. ¿Ya? Lo que le acabo de decir. Se sabía que sin conocer el valor de la magnitud de Q sub 0, la fuerza dicta en esta dirección. Ahora, ese signo negativo le vuelve a cambiar el sentido y nos da el sentido que realmente es. ¿Ya? Entonces, siguiendo con el orden, nos va a quedar, simplificamos la raíz de 2 acá, nos queda K por Q cuadrado partido 2L cuadrado en I longo, o sea, menos I longo, signo negativo pasa para allá, y más K por Q cuadrado partido 2L cuadrado en K longo positivo y unidad de medida Newton, que es muy importante. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la fuerza que 3 está actuando sobre 1, ¿ya? Con el sentido radio, como lo indica la figura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Nos falta la fuerza que ejerce Q2 sobre Q3, ¿ya? Y luego, como se expresó en el video anterior de la teoría, para casos de más cargas, que exista interacción entre más cargas, se sigue calcular la fuerza sobre una, después se suma todo por superposición simplemente, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, voy a borrar esto, para tener espacio, permiso. Tenemos que hacer ahora la fuerza debido a 3, o sea, que ejerce sobre 3, debido a 2, que va a ser igual a la misma constante K, por Q sub 3, por Q sub 2, Q sub 2, partido por R3 menos R2, esto es módulo al cubo, y acá el vector. ¿Ya? Entonces, al igual que antes, el mismo procedimiento, tenemos que despejar las incógnitas. ¿Ya? R3, que es, en este caso, L, en K longo positivo, R2, que es L en menos I longo, ¿correcto? R2 y R3, ¿ya? La resta, que nos queda al final, L en K longo más L en I longo, ¿correcto? ¿Por qué? La interacción de las dos fuerzas, ¿cierto? Son de magnitudes de signo contrario, ¿correcto? Entonces hay una fuerza de interacción. La fuerza estaría en esa dirección. La fuerza que se integra es debido a 2. ¿Ya? Como les dije, acá en este caso la dirección va en el otro sentido. Está apuntando los dos en dirección positiva a la recta de los vectores. ¿Qué va a cambiar este sentido? Como dije antes, la magnitud negativa, ¿ya? De la carga por vez. ¿Ok? Entonces, el módulo de esto el mismo de antes, es L por raíz de 2. ¿Ya? Son los mismos componentes de antes. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Reemplazar simplemente. Entonces, la fuerza que ejerce 3 sobre 2 será igual a K por Q sub 3, que es menos Q por raíz de 2 por la magnitud de Q sub 2, que es 2Q por el vector L catongo más L en itongo partido por este módulo al cubo, o sea L por raíz de 2 al cubo. ¿Ya? Y al igual que antes, separamos un poco para poder ir reordenando la fórmula. ¿Ya? O sea, nos queda
en menos k tongo, signo negativo, como yo les dije, este signo negativo lo ponen aquí y lo ponen ahí, para diferenciarlo de un módulo de sentido, ¿ya? Partido por esto acá al cubo, más, nos faltó un 2, el 2 de acá del 2, disculpen, más 2k cuadrado por raíz de 2 en ln menos i, partido por el mismo módulo del cubo. Y eso, unidad media en newton. Y al igual que antes, vamos a ir simplificando cosas. Por ejemplo, este raíz de 2, con este lo simplificamos con uno de estos y nos queda esto al cuadrado. Acá lo mismo. ¿Ok? Entonces esto al final nos queda 2k cuadrado en menos k tongo partido 2l cuadrado. Ahí mismo también podemos simplificar ese 2 más 2k cuadrado en menos i tongo partido 2l cuadrado. Y lo mismo se va hacia 2 ahí. En sentido menos i tongo newton. Entonces, tenemos la fuerza ahora que actúa de que Q2 está ejerciendo sobre Q3. ¿Qué nos falta ahora? Simplemente hacer superposición y sumar las dos componentes. ¿Ya? Que en general, si se dan cuenta, son similares. Entonces, la fuerza resultante, fuerza neta sobre fuerza neta sobre 3 va a ser la suma de la fuerza que siente 3 dividido a 1 más la fuerza que siente 3 dividido a 2. ¿Ya? O sea, nos va a quedar fuerza de 3 sobre 1 nos queda k por q cuadrado en partido 2 l cuadrado en menos i más k q cuadrado sobre 2 l cuadrado en k tongo más k cuadrado, que es la componente de la cabra, partido l cuadrado en menos k tongo positivo, o sea negativo, más kq cuadrado en menos i, son i de más ahí, partido por l cuadrado, y todo eso es newton. Y de nuevo, reordenando un poco para que se vea mejor, nos queda, vamos a tomar esto y esto acá con esto de acá. Entonces nos queda, en el caso de I, componente igual a k u cuadrado partido l cuadrado en menos un medio menos 1. Y ahora en i tongo más k cuadrado partido l cuadrado en, nos va a quedar un medio, entonces acá menos 1 en sentido k tongo. Y esto, la unidad de medida que nos falta, newton. Y al final, esto es hacer simplemente la recta. Y nos queda menos un medio menos 1. Nos va a quedar. ¿Cuánto? Menos 3 medios, sí. Nos queda menos 3 medios. Se nos queda menos 3k q cuadrado partido 2 l cuadrado en menos i. Y acá nos queda menos un medio, ¿correcto? Más k q cuadrado partido 2 l cuadrado en menos k. Y ahí está el resultado final del problema.
¿Alguna duda? ¿Se entendió?